Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 162 de esta serie, que se titula Beneficiarios de Gracia. Vamos a estudiar en esta mañana Éxodo 38 desde el versículo 1 hasta el 8. Éxodo 38 del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Igualmente, hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos, su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Así hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce, e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces hemos avanzado por toda la historia del libro de Éxodo, desde la liberación de Egipto, de Israel del medio de Egipto, hasta la ley en el monte Sinaí. Hemos visto todo ese recorrido, hemos estado estudiando cada una de estas situaciones que vivió el pueblo del Señor en el desierto. Hemos visto también cómo Dios, a través de Moisés, les dio leyes específicas, y también vimos el pecado de los hijos de Israel. Estamos en la última parte, ya hace unos domingos, que nos habla acerca de Israel ejecutando la obra que Dios había encargado. ¿Recuerdan? La obra del tabernáculo. Entonces, los versículos que estudiamos anteriormente hablaban de la fabricación del mobiliario de la tienda interior. ¿Recuerdan? De lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Los versículos que vamos a estudiar hoy nos hablan de la descripción de cómo fabricaron los hijos de Israel el mobiliario del atrio, ¿cierto? Hace 8 días vimos el mobiliario del lugar santo y santísimo. Hoy vamos a ver el mobiliario del atrio. Hemos hablado del lugar santísimo que nos habla de Dios, ¿recuerdan? El lugar santísimo nos habla de Dios, de su justicia, de su santidad, de su ser, ¿no? De su obrar. Y también hemos hablado del lugar santo, que prácticamente nos enseña acerca de la persona y el ministerio de Cristo, específicamente ese ministerio de Cristo delante de Dios, que satisface las demandas de justicia y vindica el honor santo de Dios. Hoy y el próximo domingo vamos a hablar del atrio, y el atrio se enfoca más en los beneficios y las implicaciones del Evangelio para el creyente. Recuerden que nosotros dijimos, o hemos estado hablando, que el Evangelio es primeramente el acto que hace Cristo delante de Dios, ¿no? Primeramente, el Evangelio está enfocado en Dios, ¿no? En su justicia, en su santidad y en cómo Cristo obra en favor de esos dos atributos de Dios. Y dijimos que como beneficio colateral, el hombre recibe la salvación y todo lo que implica la salvación. Entonces, el atrio nos habla precisamente de esa parte, ¿no? De los beneficios que recibe el creyente en medio de la obra de redención, y también nos habla de la obra del Espíritu Santo. Entonces, lo que es este domingo, hoy y el próximo domingo, estaremos hablando del atrio, ¿no? Recordemos que el atrio era ese lugar que rodeaba el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo era la tienda conformada por el lugar santísimo, el lugar santo, y alrededor de esa tienda se extendían unas cortinas que daban un espacio
haciendo una especie de patio, ¿cierto? Y en ese patio también se ofrecían algunas cosas delante de Dios. Entonces, lo que vamos a ver es con respecto a ese atrio, a ese patio que está antes de entrar al santuario, ¿no? Ese era el atrio. Y recordemos que dentro del atrio habían solamente dos muebles. ¿Cuáles eran esos muebles? ¿Recuerdan? El altar del holocausto, ¿cierto? El altar de bronce y eh, ¿qué más era? La fuente de bronce, ¿cierto? La fuente de bronce y el altar de bronce. Esos eran los únicos muebles que habían allí dentro del atrio. Y el texto que acabamos de leer, pues nos habla primeramente del altar de bronce, ¿no? El altar era una especie de mesa o estructura de madera cubierta de bronce, sobre la cual se ofrecían los sacrificios. Era cuadrado y tenía más o menos unos 222 centímetros, ¿cierto? Es decir, unos 2 metros con 22. Y en sus lados tenía 1,33 más o menos. Esas eran las medidas del atrio, del altar, perdón. Tenía 4 cuernos, ¿recuerdan? Uno en cada una de las esquinas. Y esos cuernos eran en donde se amarraba la víctima, ¿recuerdan? El animal. El versículo 3 nos describe los utensilios que se usaban para quemar los sacrificios. Y allí nos hablan de los calderos, las paletas, los tazones, los garfios, los braseros. Todo esto fue fabricado en bronce, dice el texto que acabamos de leer. El altar tenía un enrejado de bronce y para ser transportado debía tener también anillos y varas. Recordemos que el enrejado que tenía, pues obviamente hacía parte de la estructura para poner la madera. Recordemos que en el altar ardía el fuego, ¿cierto? Y se quemaba la víctima. Entonces, ese enrejado era la parte en donde se ponía la madera, ¿cierto? Que se consumía. Y por eso el texto nos habla de ese enrejado. Y también nos habla de la fabricación. La segunda parte de ese texto nos habla de la fabricación de la fuente de bronce, ¿no? Y cuando hablamos de la fuente de bronce, lo que el texto nos dice es que era una fuente elaborada completamente en bronce, que era un metal, una aleación entre cobre y estaño. Recordemos que eso lo vimos cuando hablamos de la fuente. Y en tiempos del Éxodo lo usaban para los espejos, por eso el texto nos habla acerca de que fue fabricado con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, ¿cierto? Es decir, los espejos de ellas eran de bronce y ellas donaron sus espejos para la fabricación de esta fuente. Se cree que era un tanque circular, ¿no? Con una base del mismo material, lo suficientemente grande para el servicio que debía prestar allí. Recordemos que allí se lavaban los sacerdotes para ministrar. Su función básicamente era la de retener agua. Eso era lo que era físicamente esta fuente, era una taza grande, un lugar en donde pudiese caber cierta medida de agua para que los sacerdotes se pudieran lavar. Y esto era algo que, como lo veremos más adelante, no solo se trataba de una limpieza o de una necesidad física de los sacerdotes, sino también eso tenía que ver con la ceremonia, tenía implicaciones ceremoniales. Se debía ubicar entre el atrio y la entrada al lugar santo, ¿no? Entre la puerta del atrio y la entrada al lugar santo se ubicaba este mueble. Y esta descripción que vemos aquí nos dice cómo ellos fabricaron esta fuente de la misma manera en que Dios les había ordenado. Recordemos que nosotros ya habíamos estudiado el texto donde Dios había hablado de cómo debía ser fabricada esta fuente. Y esa es la descripción física de lo que eran estos muebles, el atrio y lo que es la fuente, ¿no? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer hoy es de qué nos enseñan estos dos muebles respecto a la obra de redención. Recordemos que estamos hablando de la obra de redención
Recordemos que cuando estudiamos cada uno de estos muebles, vimos cada uno de ellos qué significaba, qué representaba dentro del plan de la redención, porque hablamos acerca del tabernáculo como un medio por el cual Dios estaba enseñando las verdades básicas del Evangelio a esa generación. Y lo que nosotros vemos aquí, o vamos a estudiar hoy, es qué nos habla este conjunto de muebles que estaban en el atrio y que van a ser usados por el sacerdote dentro de la administración. Entonces, ¿qué nos enseñan esos muebles, no? Y podemos decir que ese mobiliario del atrio nos enseña primeramente dos realidades con respecto al hombre. Segundo, nos enseña dos beneficios de la redención en la vida del hombre. Y tercero, nos enseña dos implicaciones prácticas para la vida del hombre. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera parte. ¿Qué nos enseña estos muebles del atrio? Primeramente, dos realidades. ¿Cuáles son esas dos realidades, no? Entonces, lo que podemos ver es que ese atrio, o más bien el mobiliario de ese atrio, nos habla primeramente del hombre que está condenado delante de Dios. El hombre está condenado delante de Dios. Es lo primero que vemos ahí. Dijimos que nos enseña dos realidades. ¿Cuáles son esas realidades? La primera, que el hombre está condenado delante de Dios. Cuando un hijo de Israel llegaba al tabernáculo, se daba cuenta que él no podía entrar, ¿no? Lo primero que veía allí era un altar de bronce. El altar de bronce estaba a la entrada del tabernáculo, ¿sí? Es decir, el tabernáculo se veía allí con una puerta amplia, pero al frente de esa puerta no había un espacio amplio para entrar, sino que justo al frente de esa puerta se encontraba el altar. Y eso es muy importante porque cuando nosotros estudiamos este altar, vimos que el espectáculo que se veía allí a la entrada del tabernáculo, pues era una escena de juicio, ¿cierto? Era una escena de juicio, donde el sacerdote lo que hacía era oficiar con su traje blanco, untado de la sangre de los sacrificios. Y lo que se hacía allí, en esa puerta, era degollar los animales para el sacrificio. Era una escena un poco sangrienta, ¿cierto? Y era una escena de muerte, que es la paga del pecado, ¿cierto? Todo el que venía al tabernáculo sabía que debía venir con un animal que sería sacrificado en el altar por razón de su pecado. Así que lo primero que le recordaba a un hijo de Israel el atrio, cuando llegaba allí, lo primero que le recordaba al ver el altar de bronce, que es lo que primero que estamos viendo, es que él era un pecador, ¿cierto? Es que él era un pecador y que merecía una condenación. Y eso es importante, mis hermanos. Lo primero que veía él era ese altar que le recordaba que él es un pecador y que está en un estado de muerte, de condenación y juicio. Porque obviamente cuando él llevaba al animal, lo que hacía el animal era recibir la paga por eso, ¿cierto? Entonces lo primero que le hablaba el altar a la persona que llegaba al tabernáculo es que él era un pecador que estaba bajo juicio y condenación. Y este es un elemento importante dentro del Evangelio y es la realidad del hombre. Es decir, nosotros tenemos que ser claros cuando presentamos el Evangelio. Hay una realidad del hombre y es que él es pecador y que está bajo juicio, ¿cierto? Que está bajo juicio, que hay un juicio sobre él, que lo que él merece es muerte. Eso es lo primero que indicaba el altar al que le llegaba al tabernáculo y se ponía ahí al frente en la puerta. Él le indicaba que él era un pecador, que merecía la muerte, ¿cierto? Y ese es un elemento muy importante en el Evangelio, la realidad del estado del hombre. El problema del hombre no es la salud, ¿cierto? Porque en este mundo, pues al fin y al cabo nosotros, dice la Biblia que pasamos, ¿cierto? Es decir, esto es temporal. Tampoco es el problema más grande del hombre, no es económico, ¿cierto? Todo el mundo se queja de la economía, de esto, de aquello, pero la pregunta ¿es ese el principal problema del hombre? No. El principal problema del hombre es que es enemigo de Dios. Es que por su estado de pecado le espera la muerte y la condenación y el juicio, mis hermanos. Ese es el problema del hombre.
Hoy en día se predica un evangelio en donde se quiere motivar a las personas a venir a Cristo para que les arregle la economía, la salud, les arregle esto y aquello, pero la realidad es que el mensaje del evangelio apunta al verdadero problema del hombre, que es su estado de condenación. Y eso tenemos que dejarlo claro. Para que el hombre pueda entender, o más bien, para que el hombre pueda entrar en una buena relación con Dios, es necesario que haya un sacrificio, y eso implica que Él es pecador, ¿cierto? Que Él está destituido de la gloria de Dios. Y por eso, para que nosotros podamos presentar las buenas nuevas a una persona, Él tiene que entender también las malas nuevas, ¿cierto? Es decir, las malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Que el hombre es un pecador, ¿cierto? Que está destituido de la gloria de Dios. Y ese es un punto importante dentro del Evangelio. El hombre está perdido, muerto, condenado y no tiene esperanza en sí mismo. No hay forma de que nosotros seamos salvos en nosotros mismos, por nuestros propios medios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y todos estamos destituidos, para todos hay condenación. Y el segundo problema del que nos habla el mobiliario del atrio era que el hombre está sucio e inmundo delante de Dios, y aquí tenemos que hablar acerca de la fuente de bronce, ¿cierto? Porque la fuente fue colocada en el atrio precisamente para que los sacerdotes se lavaran de su inmundicia, no solo como un acto de limpieza física, sino también como un acto de limpieza ceremonial. Entonces la fuente recordaba al sacerdote que estaba sucio, que a pesar de que él era el ministro del santuario delante de Dios, estaba sucio y era un inmundo pecador, ¿cierto? Eso le recordaba a la fuente al sacerdote. Todos los hombres realmente somos pecadores y en nuestras propias obras no estamos en condiciones de presentarnos delante de Dios. Así como el sacerdote se ensuciaba, estaba inmundo delante de Dios, ceremonialmente debía lavarse ceremonialmente, aparte de que era una limpieza física, también era ceremonial, pues todos los hombres también somos pecadores y en nuestras propias obras no estamos en la condición para presentarnos delante del Dios Santo. Somos pecadores y estamos sucios. Miren lo que nos está diciendo el texto, ¿no? Romanos 3:9 dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso fue Romanos 3 del 9 al 12. El texto es muy claro y el apóstol Pablo es muy claro diciendo, todos nosotros somos pecadores, estamos sucios, no hay justo ni aun uno, dice el texto. Entonces, el mobiliario del atrio comenzaba mostrándole o recordándole la realidad a los hijos de Israel, primero de que estaban bajo un juicio, bajo una condenación, y segundo de que estaban sucios delante de Dios. Pero también esos muebles del atrio nos enseñan dos beneficios. Recordamos que dijimos que primeramente nos enseña dos realidades, pero segundo nos enseña dos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios de la obra de redención en la vida del hombre? ¿Cuáles son esos beneficios de la obra de redención? Recordemos que hace 8 días hablamos de algunos principios en donde Cristo, como el mediador, satisface la justicia de Dios y vindica el honor santo de Dios, pero también hay unos beneficios derivados de esa obra preciosa de Cristo para el creyente. Hay unos beneficios. ¿Cuáles son esos dos beneficios de los que nos habla la fuente y el atrio? Primeramente, el mobiliario del atrio nos habla de la justificación. Ese es uno de los beneficios de la obra de redención, la justificación. Ya vimos que el que se acercaba al altar era un pecador, y ya vimos que debía venir con un animal que iba a morir por el pecado suyo. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál era el beneficio del pecador? ¿Cómo salía el pecador de allí? Después de que el pecador degollaba al animal como sustituto, recuerdan que era el pecador el que degollaba al animal, el sacerdote tomaba la sangre y la ponía sobre los cuernos del altar
Luego vertía el resto al pie del altar y finalmente quemaba la grasa y hacía expiación por el culpable, quedando este perdonado. Entonces había un perdón, había una justificación del pecado. Y ese es el beneficio de esta acción que se hacía allí en el atrio. Dice Levíticos 4:31, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Entonces la expiación que hacía el sacerdote con la sangre del sustituto le otorgaba al pecador perdón y justicia. Perdón y justicia. Y ese es el primer beneficio que vemos aquí para el hombre de la obra de redención. La obra de redención o la justicia sustitutiva de Cristo revelada allí en el tabernáculo, lo primero que muestra como beneficio es la justificación del pecador. El pecador es perdonado y justificado. El pecador podía regresar a su tienda seguro de haber sido perdonado con base en la justicia efectuada por el sustituto. ¿Recuerdan que hace 8 días vimos acerca de cómo operaba Cristo esa redención delante de Dios? Pues esa expiación que se hace delante de Dios, pues traía el beneficio de la justificación para el pecador. Lo que obtenía el pecador en el altar era el perdón de sus pecados y la justificación delante de Dios. La deuda había sido pagada, recuerdan que hace 8 días vimos lo de la deuda, ¿cierto? La deuda había sido pagada, sus pecados habían sido perdonados. Y en el Antiguo Testamento el ministerio del tabernáculo era terrenal y era una sombra. Por eso los sacrificios no podían justificar eternamente al pecador. Era necesario un ministerio continuo en el santuario de Dios. Todos los días se ofrecían víctimas delante del Señor. Todos los días venían los hijos de Israel con víctimas al altar y anualmente se ofrecía un animal que era en el día de la expiación, ¿recuerdan? Que de eso aprendimos un poco hace 8 días. Pero cuando Cristo murió en el altar de la cruz, su sangre fue ofrecida una vez para siempre, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se ofrecía constantemente y una vez al año se hacía el día de la expiación. Pero cuando Cristo murió en el altar de la cruz, ¿cierto? Porque la cruz fue como ese altar donde fue sacrificado el cordero. La sangre fue ofrecida una vez para siempre, trayendo perdón de pecado y justificación y eterna redención a su pueblo. Y esas son las buenas nuevas para nosotros. El autor de Hebreos, hablando precisamente de Cristo, en respecto a nuestra justificación, dice así, miren cómo Hebreos presenta a Cristo como el sumo sacerdote, dice Hebreos 9:25, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces miren cómo el texto muestra a Cristo como el sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo y ofreciendo una sola vez para siempre su ofrenda delante de Dios, satisfaciendo la justicia de Dios, vindicando su honor, pero también trayendo un beneficio para el pecador, que es la justificación delante de Dios, el perdón y la justificación. Entonces la sentencia de muerte contra el hombre se quita y somos hechos perfectos en justicia delante de Dios. Y eso es muy importante. En la justicia sustitutiva que nos presenta el Evangelio y que ilustraba de manera gráfica el tabernáculo, esa justificación de Cristo nos presenta a nosotros como perfectamente justos delante de Dios. Miren que Dios no rebaja las demandas de la justicia, sino que las cumple perfectamente en su Hijo. Ese es el Evangelio. Nosotros somos salvos no porque nos portamos bien, no, porque alcanzamos medio a portarnos bien delante de Dios y Dios nos tiene paciencia, no, más bien somos
Salvos porque Cristo pagó perfectamente delante de Dios, porque la justicia de Dios fue satisfecha plenamente. Y nosotros somos presentados como justos perfectamente delante de Dios. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Miren con lo que dice el texto, hizo perfectos para siempre. Y ese texto es maravilloso. Somos hechos perfectos en justicia delante de Dios por la obra de Cristo. Romanos 5:18 y 19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En Cristo el hombre, al igual que Adán en el huerto, ha sido cubierto de su desnudez. El hombre estaba desnudo delante de Dios, sin justicia. Pero en Cristo el hombre es cubierto por la justicia de Cristo. Ha sido vestido de justicia y puede acercarse a Dios. Hebreos 10:17, vamos a leer hasta el 22, miren lo que dice. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mis hermanos, el altar de bronce, como la cruz del Calvario, son un símbolo de la justificación por la cual la iglesia de Cristo tiene salvación eterna. Nos muestran, nos recuerdan la justificación que tenemos en Cristo. Jesucristo, como sustituto y expiador, pagó la deuda del pecado y como sacerdote hace propiciación por él delante de Dios. Y hemos sido vestidos de justicia y tenemos acceso al trono de Dios por la obra perfecta de Cristo. Entonces, todo lo que somos como iglesia lo debemos a Cristo. Cristo es la razón por la que estamos aquí. Cristo es la razón por la que tenemos vida. Por eso la iglesia vive para adorar a Cristo. Por eso nos congregamos aquí no a hablar de nuestra justicia, sino de la justicia de Cristo. Porque estamos hoy viendo que Cristo obró esa justificación. Cristo nos vistió con manto de justicia. Porque estando condenados, muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos ha justificado delante del Padre. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esta es la razón del gozo de la iglesia. Todas las cosas aquí son pasajeras y por esas cosas pasajeras muchas veces los hombres nos cargamos, nos afligimos, pero la iglesia, a pesar de todas las situaciones, tiene un gozo eterno, ¿cierto? Tiene algo que nadie le puede quitar, tiene una alegría que no le pueden quitar, y es que ha sido vestida de justicia. La iglesia ha sido vestida de justicia, de la justicia perfecta de Cristo. Incluso vemos en la Biblia que ese es el cántico de la iglesia por la eternidad. Nosotros vemos que ese es nuestro cántico. ¿Qué vamos a cantar en la eternidad? Precisamente eso, que hemos sido justificados. Dice Apocalipsis 5:9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Está cantando el pueblo de Dios, la iglesia, a Cristo. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿De qué cantaremos en la eternidad? Cantaremos de su misericordia, cantaremos de la obra perfecta de Cristo en la cruz,
que aparte de satisfacer la justicia de Dios, también nos justificó a nosotros como beneficio de esa justicia de Cristo. Entonces, es lo primero que vemos allí. Recordemos que estamos viendo que en el texto los muebles del atrio nos presentaron primeramente dos realidades, ¿cierto? Pero ahora también hablamos de dos beneficios. Hablamos del primero, que es la justificación. ¿Cuál es el segundo beneficio? La santificación. Segundo beneficio de la obra de redención que Cristo efectuó delante del Padre. Segundo beneficio colateral, ¿cierto? Es precisamente la santificación. Y aquí tenemos que hablar otra vez de la fuente de bronce. Cuando estudiamos el tema de la fuente vimos que era usada de dos maneras, ¿recuerdan? Se usaba de dos maneras. Primeramente, en una ceremonia de consagración sacerdotal que se hacía una sola vez en la vida de cada sacerdote y que nos recordaba la regeneración simbolizada en el bautismo. ¿Recuerdan? Eso fue lo que vimos cuando estudiamos la fuente de bronce, que la fuente se usaba de una manera anual, ¿recuerdan? Anual no era, ni siquiera era anual. Era cada vez que un sacerdote se ordenaba, se hacía esa ceremonia donde la fuente se usaba, ¿cierto? Donde el sacerdote era lavado allí para la ceremonia de ordenación. Y la segunda forma en que se usaba la fuente era cuando todos los días en el culto el sacerdote la usaba para lavarse delante del Señor, para limpiarse delante del Señor, para oficiar en el culto del santuario. Entonces, el Dios Santo requiere limpieza, es lo que nos está hablando la fuente. La fuente nos habla de limpieza. Dios está diciendo que Él quiere limpieza, pureza, santificación, precisamente. Dios Santo requiere limpieza, purificación, y sus ministros tenían que estar limpios delante de Él. De tal manera que cada vez que el sacerdote entraba al santuario o se acercaba al altar para ministrar, debía lavarse en la fuente. Recordemos que el sacerdote entraba constantemente al santuario a ejecutar varias labores y debía ministrar en el altar por lo menos 2 veces al día, por lo menos 2 veces al día. Entonces imagínense, tenía que ministrar ofreciendo los sacrificios diarios por la mañana y por la tarde, ¿recuerdan? Es decir, el lavacro o la fuente de bronce era necesaria no solo en la ceremonia, sino que constantemente era usada todos los días. Y entre todos los muebles del santuario que hemos visto, del que más hacían uso diariamente los sacerdotes, pues era de esa fuente, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué nos enseña esa fuente con relación al beneficio que recibe el creyente en la obra de redención? Entonces podemos decir que la fuente de bronce nos habla de limpieza, ¿cierto? De la limpieza que se efectúa en el creyente, tanto la primera vez, ¿cierto? Tanto la primera vez en la regeneración, como la limpieza que constantemente experimenta en la santificación. Es decir, la santificación es el símbolo o lo que está representando esta fuente, la santificación del creyente, y esa santificación empezaba con la regeneración, ¿recuerda? La vida cristiana empieza con la regeneración, cuando el Señor transforma nuestro corazón, nos limpia de los pecados pasados y nos da un nuevo corazón, una nueva vida. Y allí empieza ese proceso constante de santificación, en donde el creyente es limpiado cada día por la obra del Espíritu Santo. Nuestra confesión define la santificación como el proceso por el cual el dominio del pecado sobre el creyente es destruido y las diversas concupiscencias, o sea, todos los deseos pecaminosos en nosotros, son debilitadas y mortificadas más y más. Ese es el proceso de santificación. Es un proceso en donde el creyente va fortaleciéndose más y más en el Señor y es vivificado en todas las gracias salvadoras para la práctica de una verdadera santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿recuerda? En la fuente de bronce, ese lavamiento diario se hace por el agua depositada en ella. ¿Recuerdan? Era el tazón grandote en donde se depositaba agua y el sacerdote se limpiaba constantemente en ella.
En la vida cristiana, en el Evangelio, el lavamiento diario se hace por el agua de la palabra, ¿cierto? La Biblia habla de la palabra como el agua, por la obra del Espíritu Santo, que también es representada muchas veces como agua. Entonces, diariamente el creyente, a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, es limpiado en esa fuente preciosa. Juan, capítulo 17, versículo 15 al 17, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Miren en qué somos santificados nosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu y la fe en la verdad, la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra de Dios. Allí constantemente el creyente es santificado. Por un lado el creyente es justificado, ¿cierto? Pero por el otro también es santificado. Y la santificación es un proceso. La justificación es hecha una vez para siempre. La justificación es un acto legal donde se dice esta persona es justa, ¿cierto? Pero la santificación es un proceso gradual, un proceso que cada día estamos nosotros los creyentes afrontando, en el cual estamos siendo cada día más a la imagen de Dios. El hombre nace de nuevo en la regeneración, le es dado un nuevo corazón, pero su vida sigue igual en muchos sentidos, ¿cierto? Si nosotros miramos la conversión, la persona se arrepiente, la persona es regenerada, pero en muchos sentidos su vida sigue igual, sigue rodeado de las mismas circunstancias, sigue teniendo las mismas formas de pensar, que es equivocada, ¿cierto? Y contraria a la verdad de Dios, sigue teniendo patrones de vida y comportamiento que son comunes a la vida de pecado, y entonces él no se puede quedar así. El creyente es santificado a través de la palabra. Por eso es tan importante congregarnos, ¿cierto? Porque tenemos muchos patrones en nuestra vida que son contrarios a la voluntad de Dios. Muchos patrones de vida que son totalmente contrarios a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Y cómo somos transformados? ¿Cómo podemos abandonar esas prácticas, esos patrones de vida? Pues solamente a través de la obra del Espíritu Santo en la santificación operada a través de la palabra. Por eso aquí nosotros, Dios está obrando santificación por su palabra, está haciendo algo en nuestro corazón, nos está revelando nuestras pecados y nos está llamando al arrepentimiento. Mis hermanos, solamente a través de la palabra podemos ver cuáles de nuestras acciones están siendo contrarias y cómo debemos ordenar nuestra vida. La santificación es la obra constante del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso nos congregamos cada domingo también. En medio de la palabra que se predica en la iglesia, pues estamos siendo santificados. Si usted a veces viene al culto y se siente redarguido, se siente mal, pues le felicito, porque ese es el objetivo. El objetivo es que nosotros seamos santificados, purificados, transformados por la palabra del Espíritu Santo. Entonces, eso es importante. En la santificación el creyente va creciendo paulatinamente. Aprende por la palabra de Dios y el obrar del Espíritu Santo lo que a Dios le agrada. Entiende que mucho de lo que para él era normal es pecaminoso, ¿cierto? Se da cuenta de su maldad y de las consecuencias que le ha traído su pecado y comienza a abandonar ese estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia nos dice constantemente en muchos textos. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 15. Miren lo que dice este texto, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles otras?
Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Miren cómo el texto nos habla de todo lo que el creyente tiene que dejar por el camino, ¿cierto? De cómo en la santificación Dios opera, ¿cierto? Obra, transforma, y de cómo es a través de la palabra, ¿cierto? Miren, dice revestidos del nuevo hombre, el cual, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es por la palabra, es por el conocer su voluntad que el creyente se va renovando. Por eso, hermanos, estamos en un camino de santificación. Estamos en un proceso de santificación. Y esa es la iglesia. Algunos piensan que la iglesia es la reunión de la gente perfecta, pero no. La Biblia nos muestra que es la reunión de los pecadores redimidos por gracia que están siendo santificados constantemente. Por eso, como dice el texto, debemos tener paciencia los unos con los otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué? Perdónense ustedes también. El proceso de la santificación dura toda la vida. En este momento Dios está aquí, en este lugar, santificándonos por su palabra y por su espíritu. Dios está obrando en nosotros todos los días. Nos está enseñando, corrigiendo, animando para una vida nueva. Por eso no debemos menospreciar al hermano que cayó. Cuando un hermano cae, lo que debemos es prestarle la mano para ayudarlo a levantar, ojo, para sacarlo de esa situación. Esa debe ser nuestra actitud. Todos nosotros estamos siendo santificados. El mobiliario del atrio nos habla de dos aspectos de la obra de redención en la vida del hombre. ¿Cuáles son? La justificación y la santificación. Y finalmente podemos decir que el mobiliario del atrio nos enseña dos implicaciones también, ¿cierto? Dos implicaciones. Entonces estamos viendo que nos enseña primeramente dos realidades en la vida del hombre, pero también nos habla de dos beneficios de la obra de redención y finalmente nos enseña acerca de dos implicaciones para la vida práctica del hombre. ¿Cuáles son esas dos implicaciones que nos enseña este mobiliario para la vida del hombre? Primeramente, el arrepentimiento. Entonces miren lo importante. Primeramente, el arrepentimiento. Si hemos visto que la fuente nos recuerda que somos inmundos pecadores y que necesitamos limpieza y santificación, y si también hemos visto que el altar nos recuerda nuestra condición perdida de condenación, lo lógico es que todo pecador, cuando se acerca a Dios, debe hacerlo contrito por su maldad, debe hacerlo contrito por su maldad, por todas esas cosas que hay en su corazón, y con el deseo de ser perdonado y limpiado de todo el pecado y toda la inmundicia que hay en su vida. Así debe acercarse un pecador. Y así se acercaban los hijos de Israel al tabernáculo, porque el tabernáculo les decía que eran pecadores. El tabernáculo les mostraba que estaban separados de Dios. Ellos debían venir de esta manera, en arrepentimiento. Y ese es un punto muy importante del Evangelio, mis hermanos. El Evangelio no es una ganga para que usted aproveche y se lleve todas las bendiciones de Dios. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Y este es un punto vital en nuestra presentación del Evangelio. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren cómo predicaba Jesús. ¿Qué decía él? Decía: arrepiéntanse.
porque el reino de Dios se ha acercado. El evangelio bíblico es también una demanda contra el pecado y un llamado al arrepentimiento. El evangelio bíblico no es ninguna ganga para tener bendiciones. El evangelio bíblico es un llamado al arrepentimiento. Es una confrontación de Dios y un llamado al arrepentimiento. Y este arrepentimiento no es simplemente un acto único que debe ser hecho una vez en la vida ya. No, debe ser una constante en la iglesia, porque mientras estemos en la tierra nos vemos tentados por el mal y actuamos de maneras pecaminosas, como ya vimos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos llama la Biblia? Constantemente al arrepentimiento. Si estamos en un proceso de santificación donde la Biblia nos confronta, pues el arrepentimiento no es solamente una vez, es constantemente. Constantemente delante de su palabra somos conscientes de nuestro pecado y le pedimos a Dios que nos perdone, nos limpie. Mateo 6, versículos 12 y 13 dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces miren cómo en el Padre Nuestro, que es la oración que deberíamos orar cada día, porque dice el pan nuestro de cada día, ¿cierto? Pero aquí nos dice, perdona nuestras deudas. Todos los días nosotros tenemos que ir ante el Señor y decir: Señor, perdónanos. El arrepentimiento es un punto muy importante en la presentación del Evangelio, pero también es muy importante en la vida diaria del hombre, del creyente. Debemos pedir a Dios que nos perdone y que no nos meta en tentación, que nos libre del mal de la tentación. Mis hermanos, y también es importante aclarar que ese arrepentimiento para salvación no es una buena obra del hombre, ¿cierto? Porque algunos lo ven de esa manera. Es más bien un don de Dios. La Biblia nos enseña que es un don de Dios, que es la obra del Espíritu Santo. Recuerden que la Biblia dice que es Dios el que da arrepentimiento para vida y que es el Espíritu Santo el que redarguye el corazón del hombre, ¿cierto? De hoy en 8 días vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Pero es la obra del Espíritu Santo la que hace que el hombre se arrepienta. Es Dios quien le concede al hombre arrepentimiento para vida eterna. Por eso el título de nuestra predicación es: somos beneficiarios de la gracia de Dios. En todo esto somos beneficiarios. En todo esto, todo lo que vemos aquí son beneficios de la gracia de Dios. Dios en su misericordia nos da arrepentimiento para darnos cuenta de nuestros pecados, para pedirle perdón a Él y pedirle que nos limpie. Y la segunda implicación, porque vimos que son dos implicaciones las que nos trae hoy este texto para nosotros. La segunda implicación es la fe, ¿cierto? La primera implicación es el arrepentimiento, pero la segunda implicación es la fe. Cada vez que un hijo de Israel venía al tabernáculo con un cordero en su mano, lo hacía porque creía en la justicia que Dios le estaba revelando a través del tabernáculo, en la justicia sustitutiva que implicaba el sacrificio de un animal en el altar de bronce. Cada vez que ellos venían al tabernáculo, ellos venían porque creían en la justicia sustitutiva que se le estaba revelando, mostrando allí en el tabernáculo. Y de la misma manera podemos decir que todo aquel que viene a Cristo lo hace porque entiende y cree la justicia sustitutiva que Dios revela a través del Evangelio. Cuando se nos presenta a Cristo como el Cordero de Dios, que fue presentado delante de Dios como sustituto por nuestros pecados, para que pagara por nuestros pecados, pues nosotros estamos creyendo en esa justicia sustitutiva, al igual que los hijos de Israel en el tabernáculo, y podemos descansar en esa justicia, y es esa la obra de Dios en el corazón del hombre. El hombre confía en la justicia que Cristo efectuó en la obra del Calvario. Todo aquel que viene a Cristo lo hace porque entiende y cree en esa justicia. Y eso nos recuerda la necesidad de creer para ser salvos, ¿cierto? La Biblia nos habla de que Dios nos salva por medio de la fe, ¿cierto? Así, la Biblia dice que la fe es el medio por el cual Dios nos salva.
La Biblia dice que nosotros debemos creer para salvación. Eso es lo que el texto dice. Nosotros debemos creer. Dice Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ojo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en Cristo para su justificación ya está condenado, dice la Biblia. Pero el que cree en el Hijo es salvo. El que pone su fe en el Cordero Redentor es salvo. La fe es una de las implicaciones de que este mobiliario del atrio nos habla con respecto al hombre. Todo hombre que quería entrar allí o llegar al tabernáculo entendía que primero era pecador, que necesitaba venir arrepentido, pero también que había una justicia sustitutiva por medio de la cual él podía alcanzar la justificación, y es la obra del sustituto. Y es lo mismo que nos está diciendo el texto. El texto nos dice que todo el que quiere ser salvo tiene que creer en Cristo. Cristo es la justicia de Dios, la justicia sustitutiva de Dios. Si venimos por nuestra propia justicia, si venimos con nuestras propias obras y decimos, Señor, mira, yo me he portado bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el texto? El que no cree en el Hijo ya está condenado. Nosotros no nos portamos bien, nosotros somos pecadores. Nosotros somos pecadores. No nos podemos portar bien a la manera que Dios exige, porque somos pecadores, somos rebeldes, nuestro corazón es pecaminoso. Pero la obra de Cristo, esa perfecta obra, es la que nos permite venir ante el Señor y es la que nos justifica. Y por eso dice, el que cree en Él no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Y miren tan lindo que el texto nos dice, no es condenado. Miren que no simplemente dice, entrará en la gloria, no, dice, no es condenado. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que nosotros debiéramos ser condenados por nuestros pecados, pero el que puso su fe en el sustituto no es condenado, dice el texto, ¿cierto? Por eso, la importancia de creer para salvación. Cuando predicamos el Evangelio, es un llamado al arrepentimiento, pero también es un llamado a la fe. Una persona no es salva si se arrepiente nada más. No, él tiene que creer en la obra de Cristo. Tiene que creer que el Cordero de Dios fue inmolado, que Él pagó, que su precio, que el precio de su sangre fue suficiente delante de la justicia de Dios. Y eso es el Evangelio, mis hermanos. Entonces, esto primeramente nos recuerda que la persona debe creer para ser salva, pero también nos recuerda a nosotros como iglesia, mis hermanos, de la gran comisión que tenemos nosotros. ¿Cuál es la gran comisión? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Estamos llamados a predicar el Evangelio a todos los hombres para que crean, porque la fe es por el oír, ¿recuerdan? Así que estamos llamados a predicar el Evangelio, porque la fe es por el oír. Si queremos que las personas crean, tenemos que enseñarles. Dice Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es una pregunta importante para nosotros. ¿Cómo pretendemos que la gente crea si no le hemos predicado? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les enseñe. Y aquí, mis hermanos, tenemos que recordar nuestra labor. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Es importante este punto porque nos recuerda que para ser salvo hay que creer, pero también nos recuerda que como iglesia tenemos el llamado de predicar el Evangelio para que los perdidos crean, se arrepientan. Aquí también debemos aclarar que la fe no es una buena obra del hombre, sino que es una gracia de Dios. El hombre cree porque Dios le da la fe. Recuerdan que Efesios dice que somos salvos por medio de la fe y esto no de nosotros, dice la Biblia, ¿cierto? Porque es un don de Dios, un regalo.
Y este binomio, el arrepentimiento y la fe de nuestro Señor, en nuestro Señor Jesucristo, son el resumen del Evangelio. El arrepentimiento y la fe. Por eso en muchos textos de las Escrituras vemos que la predicación de los apóstoles, de Pablo, la predicación del mismo Señor Jesucristo, era esas dos cosas, arrepentimiento y fe. Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentimiento y fe. Lo mismo que nos ilustra el tabernáculo allí con su mobiliario del atrio, es lo mismo que Jesús estaba predicándole a las personas en su ministerio terrenal. Lo mismo que una persona entendía cuando se acercaba al tabernáculo, es lo mismo que entiende hoy cuando el evangelio le es anunciado. Hemos visto que obviamente el evangelio representado por el tabernáculo no era tan claro como el que tenemos hoy en día, pero las bases de lo que es el evangelio estaban claramente establecidas o ilustradas a través de los diferentes muebles, de los diferentes oficios que se hacían en el tabernáculo. Así que, mis hermanos, podemos concluir diciendo que el mobiliario del atrio nos recuerda primeramente dos realidades con respecto al hombre. ¿Cuáles son esas dos realidades? Que está sucio en su pecado delante de Dios y que se encuentra en un estado de condenación, ¿cierto? Esas son las dos realidades que recordaba el pueblo cuando llegaba allí al atrio, cuando llegaba al tabernáculo allí a la entrada y veía ese atrio. Pero también nos recuerda dos beneficios, que es la justificación y la santificación. Dos beneficios en la vida del hombre de la obra de redención, de la obra que Cristo efectuó delante del Padre. Recordemos que hemos visto que esa fue la obra de redención, la obra que Cristo efectuó delante del Padre, que trajo como beneficio colateral a nosotros justificación y santificación. Y finalmente, este mobiliario del atrio nos recuerda también dos implicaciones prácticas para la vida del hombre. ¿Cuáles son? El arrepentimiento de pecado y la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la realidad que nos expresa la Biblia también en el Evangelio. Nosotros estamos llamados a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. Las preguntas con las que podemos terminar este estudio en esta mañana son: la primera, ¿estamos viviendo una vida nueva delante de Dios? ¿Una vida en arrepentimiento de nuestras viejas obras? ¿Una vida en procura de hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos viviendo como personas que han entendido su pecado y han rogado al Salvador por perdón y misericordia? ¿Estamos en ese proceso de santificación, creciendo en la vida cristiana para la gloria de Dios? Y la segunda pregunta es: ¿estamos poniendo nuestra fe exclusivamente en la obra del Redentor para nuestra justificación delante de Dios? ¿O estamos confiando en nuestra débil justicia? ¿Estamos confiando en nuestras obras? ¿Estamos confiando en lo que nosotros podemos hacer? Porque la Biblia nos habla de la fe exclusiva en el Señor Jesucristo y en su obra de redención. Mis hermanos, el que no cree en el Hijo está condenado, pero el que cree no será condenado. Yo les animo a que hoy vengamos delante de la presencia del Señor en gratitud por su misericordia, por su bondad, pero también en arrepentimiento y en fe, descansando en esa perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, queremos hoy agradecerte por este precioso mensaje, por esta doctrina que a través de los muebles del tabernáculo tú le ilustraste a aquellos hijos de Israel que se acercaban, Señor. Hoy también nosotros podemos ver que hay dos realidades en nuestra vida, que somos pecadores, inmundos, y que había condenación en contra de nosotros por causa de nuestros pecados, pero también que ese bendito evangelio tuyo, Señor, nos ha traído justificación y nos trae constantemente santificación. Ayúdanos cada día, limpia nuestros corazones, Señor.
Ayúdanos a vivir para tu gloria, ayúdanos a perdonar al hermano cuando peca contra nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser honestos delante de ti, a no ser hipócritas, Señor, a vivir un cristianismo real, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Y también te pedimos que nos ayudes a vivir en arrepentimiento y en fe, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio, porque tú nos dices en tu palabra, ¿cómo creerán si nadie les predica? Ayúdanos a predicar tu Evangelio. Ese es nuestro llamado, nuestro deber. Ayúdanos a predicar ese Evangelio para que todo aquel que crea en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.